Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos esté viendo este video. El día de hoy, junto con mis compañeras, le venimos a presentar nuestro proyecto de investigación sobre la enfermedad zoonótica cisticercosis, y mi grupo se conforma por María Alejandra Pineda y Valerie Arevalo y su persona Raquel Aguilar. Bueno, para poder iniciar nuestra presentación, primero tenemos que tener definido qué es la cisticercosis. Y la cisticercosis es una enfermedad zoonótica provocada principalmente por la ingesta de heces fecales humanas que se encuentran contaminadas por la larva de Teniasol, en el cual al momento de ser consumidas por el cerdo o por el humano provoca cisticercos adentro del cuerpo en diferentes áreas. Bueno, como ya sabemos un poco sobre qué es la cisticercosis, vamos a pasar a hablar ahora sobre su etiología. Para empezar, como lo mencionaba anteriormente, todo este proceso inicia por medio del consumo de alimentos o aguas contaminadas que posean la larva Teniasol. Dentro de este proceso, lastimosamente o lamentablemente, el humano se vuelve un hospedador intermediario. ¿Qué quiere decir esto? El humano, al momento de consumir estos alimentos, la larva ingresa al cuerpo, volviéndose y desarrollándose en un nuevo parásito llamado la solitaria. Durante este proceso, la solitaria vive durante el organismo del ser humano, pero se multiplica al momento de que el humano defeca. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que el humano defeque, dentro de las heces van a ir unos pequeños huevecillos de esta solitaria, en el cual aquí es donde viene el segundo intermediario, que es el cerdo. El cerdo vuelve a repetir el ciclo del ser humano, solo que aquí es donde tenemos el principal problema. Al cerdo, al momento de consumirlos, llega a pasar lo mismo, desarrollando dentro de ellos los cisticercos. Ahora, este es un proceso que cabe mencionar que normalmente se suele observar en lugares en lugares rurales, debido a que muchas de las personas que se encuentran ahí practican o trabajan de la reproducción de animales o bien para el consumo del mismo, pero no tienen los cuidados necesarios para poder hacerlo. Entonces, ahora que ya sabemos su etiología y su significado, vamos a pasar a hablar sobre su ciclo. Bueno, ya que hablamos un poco sobre la transmisión y la etiología de la enfermedad de cisticercosis, vamos a pasar a hablar sobre sus ciclos de transmisión. Para comenzar, quiero llegar a mencionar que realmente este proceso se divide en dos ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Un ciclo es totalmente humana y el otro ciclo incluye al cerdo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar hablando sobre el ciclo de transmisión porcina. Entonces, como lo habíamos mencionado, el primer paso de la transmisión inicia a partir de que el humano consume los alimentos contaminados que posean la larva Teniasol. Después sigue que al momento de consumir esta larva, la larva se desarrolla volviéndose a su momento adulto, donde se desarrolla la solitaria, que es lo que comentamos del parásito. Luego de esto, la solitaria se elimina, elimina sus pequeños huevecillos en las heces humanas. Y ya al momento de estar en las heces humanas, vienen nuestros amigos los cerditos y se alimentan de ellas. Así es como se comienza el ciclo de cisticercosis porcina, o sea, el ciclo de transmisión de la cisticercosis porcina. Ahora, vamos a pasar a hablar un poco sobre la cisticercosis humana, porque es un factor también muy importante para identificar. Entonces, la cisticercosis humana inicia también por lo mismo, por consumo de alimentos contaminados,
De ahí el humano, digamos, este es uno muy interesante, ya que al momento que el humano, por ejemplo, el humano tiene una venta y entre esa venta dice, bueno, voy a ir al baño, va al baño el señorcito y no se lava bien las manos. Al momento de no lavarse bien las manos y nuestro señorcito que nos está atendiendo ya tiene la tenia, es un problema, porque ahí nos está contaminando también. Eso es decir, que al no lavarse las manos y el señor posee la tenia, es propenso que la persona que va a consumir esos alimentos se contagie también de la tenia azul. Eso es el ciclo. Entonces, para resumir estos ciclos, podemos decir que comienzan, los dos comienzan el humano desarrolla la tenia hasta su época larvaria adulta, pasa a ser su parásito, el parásito se elimina y aquí es donde elimina, se mantiene un tercer, pasa al cerdo y del cerdo pasa al humano. En este caso en el humano pasa del humano al humano. Entonces ese es uno de los factores más importantes que considero yo dentro de la cisticercosis. Donde se localizan normalmente las cisticercosis en humanos es en el tejido de algunos órganos en forma de quistes. Cuando estos se encuentran en el cerebro se le denomina neurocisticercosis, que es un tipo de esta enfermedad que es muy letal para la salud del humano. Y en cerdos se localiza en los músculos estriados, en los tejidos subcutáneos y en el sistema nervioso central. Existen dos formas para localizar la cisticercosis en cerdos, la cual es ultrasonografía y palpación lingual. La palpación lingual, como lo dice su nombre, es palpar la lengua del animal para encontrar unos gránulos color blanco. Y la ultrasonografía es un tipo de ultrasonido, el cual nos permite analizar los tejidos y la musculatura del cerdo a profundidad para encontrar alguna presencia de cisticercosis. La forma de localización de cisticercosis en humanos se hace mediante tomografía, que es un estudio que se centra principalmente en el cerebro, el cual nos permite hacer un estudio si hay presencia de neurocisticercosis en el humano, y también mediante microscopía de heces, que se trata de tomar una muestra de heces fecales del humano para poder revisarlo mediante microscopio en un laboratorio clínico para poder analizar si hay presencia de Taenia solium. El tratamiento para esta enfermedad se hace mediante fármacos cisticidas. Los más conocidos son praziquantel y albendazol. El praziquantel presenta un 70% de eficacia, mientras que el albendazol un 85%. Tomando en cuenta que el albendazol también es mucho más económico que el praziquantel, aunque ambos son muy buenos para poder erradicar esta enfermedad. En Guatemala, ambos tratamientos cuentan con un precio muy elevado, por lo cual la mayoría de las personas no lo pueden adquirir, tomando en cuenta también que en Guatemala es muy difícil poder diagnosticar esta enfermedad tanto en animales como en humanos de una mejor manera. Método de transmisión. Entre los principales métodos de transmisión se encuentra el consumo de alimentos contaminados. Esto se da mucho ya que las personas tienden a comprar alimentos en lugares públicos y estos alimentos muchas veces han sido mal preparados y ya están contaminados con cisticercos. Entonces a la hora que la persona consume ese alimento ya se contamina. Y otro podría ser de que las personas tienen una mala higiene y entonces muchas veces las personas cuando van a defecar no se lavan las manos a la hora de preparar alimentos y entonces eso se lo transmiten a la comida y ya contaminan. Otro factor importante es en las áreas rurales el consumo de aguas contaminadas. Esto se da mucho acá en Guatemala, ya que la mayoría de las personas de las áreas rurales no tiene acceso a agua potable y entonces tienden a consumir el agua de ríos o algún otro lugar. Entonces muchas veces las personas ahí no tienen letrinas, entonces defecan en los ríos
y esta agua contaminada les llega a las personas que la consumen y ahí ya se da el método de transmisión de la cisticercosis. Esto es muy común acá. Otro es la falta de higiene, que muchas personas no tienen el acceso a tener una buena higiene en las áreas rurales. ¿Qué causa económicamente la cisticercosis? La cisticercosis causa una gran pérdida económica, ya que muchas veces los cisticercos se encuentran en la canal del cerdo. Entonces el método correcto para su eliminación es el decomiso de esta carne. Entonces acá en Guatemala hay muchos rastros municipales donde no están certificados con un registro sanitario, entonces no les importa vender esta carne contaminada y no se percatan del daño que le van a hacer a la población y siguen distribuyendo esta carne así, cuando no debería de ser así y deberían decomisarla, pero muchas veces en los rastros no les interesa y prefieren obtener dinero a el bien de la población. Otra causa es la falta de comercialización, ya que cuando se rumora que ese rastro tiene canales contaminados de cisticercos, muchas personas ya no quieren comprar de ese lugar, entonces por temor a eso muchas personas no hablan de los decomisos de cisticercosis para que no tengan pérdidas económicas. Entre las principales áreas endémicas a nivel mundial podemos encontrar Asia, África y Latinoamérica. Principales áreas endémicas en Guatemala. Entre las principales áreas tenemos en primer lugar al departamento de Zacapa. Se ha realizado un estudio de que Zacapa es el principal con cisticercosis. Luego seguiría Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango y Petén. Pero incluso acá en la ciudad de Guatemala se han presentado casos con cisticercosis. ¿Cómo prevenimos la cisticercosis? Como principal método de prevención está la buena higiene, ya que tanto al momento de nosotros comprar alimentos, verificar si el lugar donde los estamos comprando tiene una buena higiene, y también al momento de prepararlos en nuestro hogar, realizarles un buen proceso a la hora de cocinarlos. Otro método de prevención es la inspección veterinaria, ya que en los rastros se debe de tener un veterinario, el cual es el encargado de reportar y decomisar la carne contaminada con cisticercos, para que así no pueda llegar a los mercados y las personas se puedan contaminar. Pero en las áreas rurales esto no se da mucho, ya que las personas no tienen acceso a un veterinario, entonces realizan la venta ilegal de cerdos que muchas veces ya están contaminados con cisticercos. Entonces a la hora de las personas consumir esta carne se van a infectar y es algo muy grave. Otro método de prevención sería el uso de letrinas. En las áreas rurales no tienen acceso muchas veces a esto, pero si tan solo se tuviera este cambio, tal vez habría una disminución en la enfermedad de la cisticercosis. Otro método sería la educación tanto a las personas que trabajan con cerdos, porque muchas veces no tienen el conocimiento de esta enfermedad y es importante que sepan de esta enfermedad, ya que no solo afecta al cerdo, sino que también afecta a la población a la hora de consumirlo y es algo que se debe evitar. También informar a la población acerca de la cisticercosis, ya que muchas veces no se tiene conocimiento y piensan que es otra enfermedad y muchas veces dejan de consumir carne de cerdo cuando no debe ser así, porque esto nos afecta económicamente. Al contrario, se debe de informar a las personas que tengan una buena higiene y que verifiquen bien dónde consumen su carne.